Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar y proclamar el Evangelio de este domingo, cuarto del tiempo de Cuaresma. Nuestra primera lectura tomada de Josué, los israelitas libres por fin de la humillación que sufrieron en Egipto, entran en la tierra prometida y participan de sus frutos. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, Jesús realizó una reconciliación entre Dios y la humanidad. Y la tarea de la iglesia es llevar los beneficios de esto a todas las personas. Y nuestro evangelio, tomado del evangelio de Lucas, la parábola del hijo pródigo muestra que Dios se deleita en mostrar misericordia a los pecadores arrepentidos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dedicó esta parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: «¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados». Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo, por haberlo recobrado sano y salvo». El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor.
La parábola del hijo pródigo es probablemente la más conocida y amada de todas las parábolas de Jesús. Sin embargo, algunos sostienen que es una historia injusta. Sienten pena por el hijo mayor, convencidos de que recibió un trato injusto. Creen que el hijo menor se salió con la suya y debería haber sido castigado. Debería haberle dado una lección. Y veamos si tal actitud está justificada. El hijo mayor estaba decidido a tener su aventura. Partió hacia una ciudad donde los apetitos de todo tipo podían ser satisfechos. Pero cuando se le acabó el dinero, las luces brillantes se desvanecieron, se empezaron a apagar y todas las puertas se cerraron para él. Se compadeció de sí mismo. Su propio dolor le hizo darse cuenta del dolor que le había causado a su padre. Así que se dijo a sí mismo: volveré a mi padre y le diré que lo siento. Y fue una decisión valiente y requirió mucho coraje para llevarla a cabo. No es fácil decir lo siento, incluso por un asunto tan trivial. El viaje de regreso fue triste, solitario y me imagino que temeroso. Es fácil volver a casa cuando eres un héroe cargado de trofeos y gloria. Pero el hijo pródigo no tenía trofeos que mostrar a su padre, ni mucho menos logros con los que ganarse su alabanza, su bienvenida y su amor. Regresaba a casa con las manos vacías, pero aún regresaba a casa cargado de vergüenza y desgracia. Todo estaba fuera de sus manos. Supongamos que su padre no lo aceptara de vuelta. ¿Qué haría entonces? Se merecía ser castigado, y lo sabía, y hasta lo pidió. Sin embargo, el castigo era lo último que necesitaba. En cualquier caso, ya había sido castigado. No lo pasó bien. Tal vez tuvo el placer, pero ciertamente no tuvo alegría. Había sufrido mucha hambre, soledad, degradación de alma, el dolor del remordimiento, la sensación de traición. Cada pecado suyo había traído consigo su castigo, seguro y rápido. Pecar es sufrir. No necesitaba más castigo. Tampoco necesitaba que le enseñaran una lección. Y había aprendido una lección, algo que es mucho más importante. Había aprendido algunas verdades muy dolorosas sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la vida. Había comido del fruto prohibido, y lejos de estar satisfecho, se quedó con un sabor amargo en la boca. Si se hubiera encontrado con el rechazo, lo habría destruido. ¿Qué sucedió? Cuando el padre vio a su hijo perdido venir hacia él, su corazón se conmovió, y al minuto siguiente estaban uno en los brazos del otro. El padre no solo lo aceptó de vuelta, le dio la bienvenida. Todo fue perdonado. El mayor descubrimiento que hizo el hijo menor fue que era amado en sus pecados. El padre nunca dejó de amarlo. No hace mucho bien a uno ser amado en su bondad, pero es una experiencia extraordinaria ser amado en la propia pecaminosidad. Tal amor es como una brisa para un fuego agonizante o una lluvia que cae sobre un suelo reseco. Y de esto se trata la gracia. Aquellos que han experimentado este tipo de amor saben algo sobre el corazón de Dios. El perdón de Dios no es un perdón frío y desganado, sino cálido y generoso. Dios no solo nos perdona, nos ama y nos lo hace saber. La historia no nos da una licencia para pecar, pero sí muestra que si a causa de la debilidad o la maldad humana pecamos, entonces podemos regresar. Nuestro pasado puede ser superado. Podemos hacer un nuevo comienzo, y esta es la gran lección de la parábola. En el momento en que el hijo pródigo cayó de rodillas y lloró, hizo de su haber desperdiciado sus bienes con prostitutas, su pastoreo de cerdos y el hambre de las cáscaras que comía, momentos hermosos y santos en su vida. Es muy difícil para la mayoría de la gente captar esa idea. Me atrevo a decir que hay que ir a la cárcel para entenderlo. Si es así, puede valer la pena ir a prisión. Oscar Wilde.